Hola amigos del laboratorio de ajedrez. Vamos a estudiar hoy la cuarta parte del repertorio de aperturas abiertas donde las negras en su segundo movimiento juegan D5. Las negras efectúan un contraataque central contra el peón de E4 blanco que llena de dinamismo la apertura. El blanco obtiene ventaja, aunque debe jugar preciso para mantenerla ante ciertas complicaciones. Generalmente, las mejores posibilidades están en el paso al final con una pareja de alfiles. En otras variantes, un peón de ventaja les garantiza posibilidades de alcanzar un medio juego sin que el negro obtenga apenas compensación. Veamos esta interesante alternativa de las negras que, aunque irregular, puede traerles problemas. Las blancas juegan E4, E5, caballo F3 y ahora D5. Esta continuación, como habíamos planteado, no es correcta, pero sí es aguda y exige de la precisión de las blancas en determinadas variantes. Aquí E por D5 es lo mejor, iniciar las acciones centrales rápidamente con este cambio. Y esta además, después de E4, se convierte en la línea principal. El negro exacerba la situación hasta el límite, quiere decir que complica lo más que puede. Sin embargo, también se han visto otras continuaciones, como son la captura dama por D5 y ahora caballo C3. Esta posición claramente nos recuerda a la defensa escandinava. Las negras aquí tendrían, varias posibilidades, pero las mejores es dama E6, ya que en caso de que jueguen, por ejemplo, a lo escandinavo con dama A5, sigue el ataque central D4. Como decíamos, lleva una transposición a la defensa escandinava. Y tal vez esta es, sin embargo, la mejor opción de las negras. Ahora, después de la jugada dama E6, sigue alfil B5 jaque. Las blancas activan el alfil de rey, ganando un tiempo con el jaque, a la vez que preparan el enroque corto para poner la torre en acción sobre la columna central E. El negro tiene una opción bastante limitada aquí. Las dos mejores son alfil D7. La variante que surge con el ataque al alfil con C6 es respondido con alfil A4, que es algo interesante, pero bueno también para las blancas. Sigue aquí por parte de las negras tres posibilidades. Una, dama G6. Ahora, en el caso de jugar alfil D6, que es un desarrollo normal defendiendo el peón de E5 y preparando el desarrollo del ala del rey para realizar el enroque, sigue enroque corto, caballo F6 y ahora D4, rompiendo rápidamente en el centro. Lo mejor ahora es, para no perder material, el avance E4. Sigue por parte de las blancas caballo G5 atacando la dama y el peón de E4 que está en una columna abierta. Después de dama G4 proponiendo el cambio de dama, las blancas sencillamente juegan caballo G por E4 y el negro sufre pérdidas materiales. Aún peor para las blancas es la activa jugada E4. Después de enroque corto, dos posibilidades nuevamente. Una, sobreproteger el peón de E4 con F5, lo cual se ve claramente que es bastante inferior debido a que debilita mucho la diagonal
de A2 a G8. La otra es taponear la columna E por medio de alfil E7. Sigue torre E1 atacando el peón de E4, que tiene que ser defendido ahora con caballo F6 o de lo contrario avanzar el peón F a F5, pero eso sería algo similar a lo que vamos a ver en la línea principal. Y después de la ruptura central D3, las blancas tienen una clara ventaja. Por ese motivo, seguimos con la línea F5, que no es muy buena para las negras. El blanco juega nuevamente la ruptura D3, confiando de que ni el peón de D3 ni el caballo de F3 pueden ser capturados debido a que la torre se ubicaría en la columna E ganando la dama. Por tal motivo, ellas deben continuar su desarrollo con caballo F6, a lo que sigue alfil B3. La retirada dama E7 manteniendo la defensa del peón de E4, pero esto tampoco ayuda mucho, puesto que también obstruye la actividad del alfil de F8. Las blancas continúan con la captura central D por E4, F por E4 y ahora caballo G5, con lo cual están atacando el peón de E4, que prácticamente no puede ser defendido, puesto que posteriormente la torre se va a ubicar en la columna E y también puede existir en un futuro el avance F3, con lo cual la posición de las negras prácticamente es desesperada. A dama G6, el blanco juega dama E2, sin importarle la defensa del peón de G2, puesto que están amenazando el peón de E5. Las negras ahora juegan caballo E7, alfil B3, F6. El peón de G2 no debe ser capturado, puesto que podría seguir como en la partida o como en esta línea que estamos mostrando. Las blancas no lo defienden, sino que atacan nuevamente el peón de E5 y ahora dama por G2. Sin embargo, más débil es aquí la captura del peón E por D4, puesto que sigue caballo E4 con peligrosas amenazas, como son fundamentalmente el jaque de caballo en D6, seguido del salto caballo F7, pérdida del enroque, etc. Una posición bastante desastrosa para las negras. A dama por G2 sigue torre G1. Esta posición podía haberse alcanzado anteriormente, como mencionamos. Continúa dama H3. Las negras están mal en esta posición, luego de estas escaramuzas que hayan jugado con la dama G6, dama por G2, etcétera, donde ha perdido mucho tiempo. Y además, debido a todos esos movimientos, están escasos de desarrollo. Sigue E por D5, alfil F5. O también pudiera existir aquí la clavada alfil G4, a lo cual, ante el ataque al caballo de F3, el blanco responde torre G3, dama H5, G por F6, E por F6, perdón, G por F6 y ahora caballo E4, donde las blancas están ganando. Amenazan tanto caballo por F6 con ataque doble al rey y a la dama, un jaque doble, así como un posible caballo D6 si existiese otra defensa por parte de las negras que eviten caballo F6. Es una posición muy mala para el blanco. Para el negro, hombre, nos faltaría más. Siguiendo, alfil F5, E por F6, G por F6 y alfil F4. Las negras no pueden hacer frente a todos los problemas que tienen. El rey de ellas está en el centro,
tienen falta de desarrollo, las piezas blancas están bien dispuestas para el ataque, además que podríamos comentar como guinda la cantidad de casillas débiles que tiene en D6 y en E6. Volviendo a alfil D7 como línea principal, al jaque de alfil B5 sigue enroque corto y ahora nuevamente dos alternativas, alfil por B5. Esta jugada permite después el salto del caballo a dicha casilla, pero también después de A6 pidiéndole explicaciones al alfil de B5 sigue torre E1 y las blancas comienzan con las amenazas a través de la columna E, que son extremadamente peligrosas. Por ejemplo, la defensa del peón con F6, que es prácticamente forzado ahora ante la amenaza que había de captura del peón ganando la dama, es respondido con alfil F1, C5, puesto que aquí, en este momento, la idea de las negras es evitar o mantener un control estricto sobre la casilla D4, como una especie de anillo de Maroczy, pero como la columna E está abierta, el blanco de todas formas irrumpe con la ruptura central D4, C por D4, caballo por D4. La dama se retira a F7 y nuevamente el peón de E5 es atacado por medio de F4. Aquí claramente que después de este avance las blancas tienen grandes chances para ganar. Y las negras, por supuesto, tienen graves problemas para defender el peón de E5. Después de alfil por B5 sigue caballo por B5 con la terrible amenaza de caballo por C7 jaque a toda la familia, al rey, a la dama y a la torre de A8. Esa casilla o ese ataque es defendido con dama C4. ¿Qué hubiera pasado? También podía haber sido defendida con dama B6, pero las blancas continúan con su ventaja después de dama E2, que deja a su posición con una gran posibilidad de obtener una victoria bastante rápida. El ataque al peón de E5 es funesto. Después de dama C4, ellas tampoco se salvan mucho de una ventaja, puesto que sigue A4 defendiendo el peón, alfil D6 sobreprotegiendo el peón de C7 y defendiendo el peón de E5, sigue D3, ataca a la dama y abre la salida del alfil en esta diagonal. Dama C6 y sigue la presión en la columna E, torre E1. Y ahora el ataque a través de la columna E decide prácticamente la contienda. Las negras están retrasadas en el desarrollo. Después de la prácticamente forzada F6 sigue D4 con una ventaja ganadora. Los ataques de las blancas en esta posición, sobre todo el peón de E5, son irrefutables. Volviendo a otro movimiento, en caso de alfil D6, jugando a modo de gambito, lo mejor para las blancas es no jugar para retener el peón extra, sino continuar el desarrollo con D4 y a E4 seguir con caballo E5. Aquí el negro logra recuperar el material en la variante caballo E7. Esta defensa tal vez sea un poco mejor que el desarrollo natural del caballo a F6. Podría seguir alfil B5 jaque y ahora dos continuaciones. Una, alfil D7, porque en la variante que surge con C6, el blanco responde con el peón de ventaja extra que tienen en D5, la captura D por C6, B por C6, alfil E2. Ahora, para recuperar el peón, las negras deben
entregar su pareja de alfiles con alfil por E5 y D por E5. Y aquí las blancas, como decíamos, pierden el peón de ventaja con dama A5 jaque, caballo D2, dama por E5. Pero pueden observar que ahora tras caballo C4, dama D5 jaque, caballo D6 jaque, rey E7, alfil F4, las blancas tienen una clara ventaja, pareja de alfiles, mejor estructura de peones y gran desarrollo de sus piezas. Por ese motivo, alfil D7 contra el jaque en alfil B5 es respondido con caballo por D7. Aquí nuevamente el blanco mantiene su peón de ventaja, además de la pareja de alfiles. Caballo B por D7, enroque corto, A6. Aquí se podía recuperar el peón inmediatamente con caballo por D5, pero esto conduce a una posición forzada donde el blanco tiene mejores chances porque el rey de las negras está vulnerable en el centro del tablero. Podría seguir caballo D2, amenazando recuperar el peón de E4, F5. Este tipo de movimiento en posiciones abiertas y con la pareja de alfiles de las blancas es muy peligroso. Caballo por E4, una combinación característica de estas posiciones, y ahora alfil por H2, intentando que no caer en la variante donde las negras juegan F por E4 y ahora dama H5, recuperando el caballo de D5. Por eso ellas intentan ahora alfil por H2 jaque, rey por H2 y llevar la dama a H4 con jaque para después de rey G1 capturar el caballo D4. Pero estamos en una posición abierta, el rey en el centro, y las blancas ahora se deshacen de su pareja de alfiles con el fin de mantener el rey negro en el centro del tablero con alfil por D7 jaque, rey por D7, C4. La iniciativa de las blancas es bastante molesta. Caballo F6, dama A4 jaque, C6 y ahora D5. Con una clara ventaja de las blancas, podríamos decir que casi ganadora. Ahora podríamos pensar, bueno, las negras pueden establecer una especie de mate con dama H2, pero esa jugada sencillamente puede ser defendida con alfil F4, defiende el mate, desarrolla el alfil en una gran diagonal y sigue la amenaza de capturar C por D6 con jaque y abrir la columna D también en contra del rey negro. Por eso A6, pidiendo la explicación al alfil, es lo que han jugado en esta línea. Sigue alfil por D7, dama por D7. Esta continuación que hemos visto permite al blanco retener su peón de ventaja con C4. Tienen buen centro, un peón de ventaja, y ahora el negro ya ha completado su desarrollo con enroque largo, pero después de caballo C3, dama F5, alfil D2, las blancas también lo han completado y tienen una posición muy sana, ventajosa, con un peón extra. Torre HE8, caballo E2, dama H5, ante la amenaza de mate en H2, sencillamente H3. Ahora esta jugada no es un peligro, puesto que las negras no tienen el alfil de casillas blancas para sacrificarlo en dicha casilla. A pesar de la tensión que queda en esta posición, puesto que todavía hay complicaciones, pero el peón extra en el centro permite a las blancas contar con un resultado exitoso, puesto que, como sabemos, cualquier ataque de flanco es respondido con un contraataque en el centro, y las blancas tienen muchos peones en este sector que les puede propiciar una ventaja ganadora. Regresando a caballo E7 en lugar de caballo F6,
sigue alfil B5 jaque igual. Este jaque generalmente facilita mantener el peón de ventaja o romperle el enroque al contrario o ganar la pareja de alfiles. El negro decide por jugar tipo gambito con C6, D por C6, B por C6 y ahora alfil E2. Después del cambio de alfil por E5, con el objetivo de recuperar nuevamente el peón, sigue D por E5, dama A5 jaque, caballo D2, alfil E6. Aquí, como en otra variante que vimos, la captura dama por E5 es un error muy grave debido a caballo C4 con irrefutables amenazas del blanco, como son principalmente el jaque en D6. Por lo tanto, alfil E6, para cambiar el alfil por el caballo en C4, sigue igualmente enroque, dama por E5. Han recuperado su peón, sin embargo, el blanco obtiene una perceptible ventaja aquí, continuando con caballo C4, alfil por C4 y ahora alfil por C4. La pareja de alfiles y la mejor estructura de peones de las blancas le facilitan una significante ventaja en la continuidad del juego que está por venir. Llegando a la posición clave de este vídeo con E4, las blancas responden dama E2. Este movimiento es muy molesto porque permite al blanco luchar por la ventaja. Sigue caballo F6, pero esta no es la única alternativa de las negras. Veamos otras líneas. Alfil E7, taponeando la columna E, falla después de dama por E4, caballo F6 y el jaque de siempre. Alfil B5 jaque, una jugada intermedia que ahora tiene que ser respondido con alfil D7. ¿Por qué? Puesto que si el negro juega C6, entonces simplemente se produce un sacrificio de dama con D por C6, caballo por E4, C por B7 jaque a la descubierta y el peón captura la torre de A8 promoviéndose en dama con una ventaja ganadora. Por eso alfil D7 se responde con dama E2. Nuevamente defiende el alfil y sigue caballo por D5 recuperando el peón. Alfil por D7, dama por D7 y D4. Las negras han recuperado uno de los dos peones que habían entregado. Pero después de D4, en la partida Murphy-Paulsen en Nueva York 1857, las blancas obtuvieron o mantuvieron este peón extra sin ninguna complicación. Como usted mismo puede ver, en 2 movimientos o en 3 movimientos el blanco puede completar todo su desarrollo y mantener el peón de ventaja. Así que dama E7 es la otra continuación que parece lo más sensible, puesto que defiende el peón de E4 al mismo tiempo que ataca el caballo de F3. Sigue caballo de 4 y nuevamente 2 posibilidades. Esto, como pueden ver, es un vídeo bastante amplio, puesto que hay complicaciones, hay alternativas, hay variantes que hay que analizarlas. Aunque en realidad no necesitemos aprendernos todas estas variantes de memoria, pero sí conocer que existen estas posibilidades. Sigue caballo F6. No es mejor para las negras la activa jugada dama E5, que ataca al caballo y al peón. Después de caballo B5, que es prácticamente forzado, defendiendo indirectamente el peón de D5 debido al jaque doble que puede existir en C7.
Las negras juegan alfil D6, defendiéndose de dicha amenaza y amenazando, por supuesto, ganar el peón de D5. D4 y ahora dama E7. Está claro que ahora si las negras capturan este peón, pues el blanco gana un tiempo en el desarrollo con caballo 1 C3, atacando la dama y al peón de E4. Por eso mantienen la defensa del peón de E4 con dama E7, sigue C4 sobreprotegiendo o protegiendo el peón de D5 y manteniendo una amplia ventaja de un peón. Podría seguir aquí alfil B4 jaque. Las blancas no se inmutan con ello y juegan el desarrollo alfil D2, alfil por D2, caballo por D2. Nuevamente el peón de E4 está atacado. Las negras aprovechan y atacan el caballo de A6 para mantener alejada la amenaza al peón de C7. Sigue caballo C3, F5. El peón de E4 ha sido sobreprotegido, pero después de enroque largo, en la antigua partida entre Morphy y Montgredien en París 1859, las blancas nuevamente mantuvieron su peón extra y lo convirtieron en victoria más tarde. Caballo F6, defendiendo el peón de E4 y atacando el peón de D5. Sigue caballo C3 con las mismas ideas. Mantiene el ataque sobre este peón de E4 y la defensa del D5. Nuevamente varias posibilidades. Dama E5 con el ataque al caballo y amenazando al caballo de D4 y al peón de D5. Si ahora en lugar de dama E5 juegan G6, entonces la ruptura D3 le da una ventaja clara a las blancas. O también, por ejemplo, A6. Entonces, para impedir que el caballo salte a B5, entonces la ruptura D3 seguido de E por D3, dama por E7 jaque, alfil por E7, alfil por D3, las blancas mantienen su peón extra en ambos casos. Ahora, en la variante que surge de C6, el blanco continúa con la captura D por C6, B por C6 y nuevamente la famosa ruptura D3, como ocurrió en una partida entre Nilsson y Nielsen en Copenhague 1997. Las blancas aquí también obtuvieron un peón extra en esta posición. Dama E5, como dijimos, atacando el caballo, el peón de D5, sigue caballo F3, aprovechando que la dama está indefensa, dama E7 y ahora el caballo se recicla para G5. Luego de alfil G4, sigue dama C4 con una gran presión sobre el peón de E4. Las blancas tienen prácticamente aquí una ventaja decisiva. Esta jugada F5, que parece bastante lógica para defender el peón con la pieza más débil, que es un peón. Aunque después de la estándar ruptura D3, las negras no tienen real oportunidad de contrajuego. Además, las casillas blancas dentro del campo de las negras están drásticamente debilitada. Después de caballo F6, que es la jugada natural de desarrollo, seguiría, antes de caballo F6 podría también jugarse alfil E7, taponeando la columna E, pero esto no resuelve el problema después de D por E4, F por E4, dama
por E4, caballo F6, las blancas mantienen una clara ventaja con dama D4. El negro puede recuperar uno de los peones a costa del cambio de dama, después de lo cual la partida es reducida a la simple realización del peón de ventaja. Después de caballo F6, sigue D por E4, F por E4, caballo C3, desarrollo y ataque. El negro realiza la clavada alfil B4, pero las blancas también aquí obtienen una gran ventaja después de dama B5 jaque, C6, dama por B4, E por F3, alfil G5, C por D5. El contraataque en el ala de dama por medio de A5, desalojando a la dama de esa posición que está bastante incómoda, que impide el enroque de las negras, sigue igualmente dama A3 y ahora B5. Esto también es desesperado para las negras. Sin embargo, se necesita cierta precisión por parte del blanco para calcular estas variantes. En este caso, las blancas obtienen una posición prácticamente ganadora después de dama C5, B4, D por C6, D por C6, B por C3, C7, ataque doble, dama E7, jaque, con lo cual se produce el cambio de dama, dama por E7, rey por E7, C por B8 igual a dama, torre por B8 y B por C3, donde las blancas se encuentran solamente a determinados obstáculos técnicos en esta posición, donde tienen la pareja de alfiles y dos peones de ventaja. Así que después de C por D5, enroque largo, caballo C6, dama A3, impidiendo el enroque corto de las negras. Y ahora alfil E6. Ahora, en realidad para las blancas lo más simple es la captura G por F3 con una gran ventaja. Tienen un peón extra, un par de alfiles muy poderosos. La posición está abierta y lo que mejora todo esto, las posibilidades de victoria de las blancas. Así que después de caballo F6 sigue D3, la ruptura estándar, dama por D5. También podemos encontrar aquí, en lugar de dama por D5, la jugada de desarrollo alfil E7. Seguiría la captura D por E4, enroque corto, caballo C3, torre E8. Que esto no es correcto. Las blancas juegan sencillamente alfil D2 y ahora alfil B4. Las negras están presionando sobre el peón de E4. También aquí hubiera sido una continuación interesante B5, pero las blancas responden con dama por B5, caballo A6, caballo D4, caballo por E4, caballo por E4, alfil F6. Los dos caballos están tocados y la torre está peligrosamente situada en E8 contra el rey. Ahora una jugada intermedia, caballo E6, un movimiento que bloquea la actividad de la torre de E8. Después de F por E6, caballo por F6 jaque, G por F6 forzado, puesto que si capturan aquí de dama, la torre de E8 sería capturada por la dama. Por lo tanto, G por F6 y ahora enroque largo. El blanco tiene aquí, como vemos, la pareja de alfiles y como mínimo quedará con un peón de ventaja más la posición de las negras muy deteriorada. Volviendo a alfil B4,
enroque largo, alfil por C3, alfil por C3 y caballo por E4. Ahora se presentan varias amenazas por parte de las negras, como son la captura del alfil, así como la amenaza caballo G3 atacando la dama con la torre y con el caballo la torre de H1. Pero el blanco juega tranquilamente dama E3, con lo cual evita todas esas complicaciones. Si ahora, como mejor continuación, es caballo por C3, pero si se juega caballo G3, esto es perdedor, puesto que ahora dama D4, amenazando mate con dama G7, fuerza al caballo a jugar caballo F5, dama F4, con lo cual el peón de D5 de ventaja les garantiza una posición ganadora, junto con la pareja de alfiles, y aún las negras tienen escasez de desarrollo. La otra que parece algo mejor para las negras es alfil G4, aunque también después de alfil B5, atacando la torre de E8, sigue caballo D7, H3, caballo por C3, dama por C3, alfil por F3 y dama por F3. Las blancas retienen un peón de ventaja y obtienen buenos chances de victoria. Una posición abierta con alfil contra caballo, evidentemente es una gran posibilidad de obtener el éxito. Alfil F5 es la otra continuación, completando el desarrollo, pero sigue dama D4 amenazando mate en G7. Las negras eliminan el alfil con caballo por C3, dama por C3, caballo D7. Y ahora alfil B5. Nuevamente algo similar a la posición anterior. Un peón de ventaja, buen desarrollo, el rey en seguridad, no hay problema con este peón de ventaja. Así que caballo por C3, eliminando la pareja de alfiles del blanco, sigue dama por C3, caballo D7 y ahora nuevamente alfil por B5. Esta jugada alfil por B5, alfil B5 me llama la atención, puesto que parece que es conveniente cambiar el alfil por el caballo y mantener el final con el caballo contra el alfil. La posición permite a las blancas luchar por la victoria. Dama por D5, que es la línea principal, sigue caballo D2 y ahora alfil F5. En la variante que surge del desarrollo caballo C6, puede seguir ahora por parte de las blancas la captura del peón D por E4, dama E6 y ahora dama E3. Y las negras no obtienen ninguna compensación por el peón que han entregado. Tras el desarrollo alfil F5 sobreprotegiendo E4, sigue igualmente D por E4 y alfil por E4. La captura con el caballo por E4, pierde inmediatamente con caballo H4, con ataque al alfil, eliminación de la defensa de E4 y amenaza también de F3. Después de lo realizado en la partida, sigue caballo G5, dama por G5, caballo por E4. El caballo recupera la pieza que se había entregado en G5, atacando la dama con el alfil y el caballo, además que amenazan tanto caballo por F6 jaque como caballo D6. Por lo tanto, las negras tienen que jugar dama E5, pero sigue caballo por F6 jaque, G por F6, alfil F4.
desarrollo de una pieza con ganancia de tiempo a costa de la dama. Sigue dama por E2. Aquí, si se juega alfil B4 jaque, eso no resulta nada, puesto que después de C3, dama por E2 forzado, alfil por E2, alfil A5, alfil F3, presionando también sobre el ala de dama con los dos alfiles, las blancas tienen una amplia ventaja en esta posición. Por lo tanto, después del cambio dama por E2, jaque, alfil por E2, la ventaja de las blancas es suficiente para luchar en este final por la victoria. Tienen la pareja de alfiles, la estructura de peones de las negras es bastante inferior. Ahora también tiene el blanco la iniciativa sobre el peón de C7, lo que les garantiza ganar un tiempo realizando el enroque largo y ubicar las torres en las dos columnas abiertas. Después de enroque largo, una torre va a D1 y la otra va a E1. Por lo tanto, es una ventaja prácticamente ganadora. Espero y que me disculpen por la extensión de este vídeo, donde posiblemente a algunos no les guste que sea tan extenso y piensen que hay que acordarse o recordar todas estas variantes. Sencillamente aquí hemos visto muchos elementos tácticos, situaciones estratégicas, ideas generales que son las que deben primar para recordar, tenerlas en nuestro laboratorio, en nuestra mente, y espero de todas formas que a muchos les sea de utilidad. Sin más, los saludo y nos veremos pues en otro vídeo del laboratorio de ajedrez. Muchas gracias por llegar hasta aquí y chao.